Hace un tiempo tuvimos una charla con Héctor Silva, un director de teatro, que nos contaba acerca de lo que significa hoy ser director de teatro dentro de lo que son los elencos de teatro independiente de Córdoba, pero en el país en general. Veamos qué es lo que nos decía. Hace 30 años que me dedico a la actuación y actualmente estoy desempeñando las labores de docente en 2 escuelas de teatro y productor también del grupo teatral La Mirada, que ya lleva en Asunción unos 10 años. En cuanto a la formación, me formé en Montevideo, empecé a los 17 años en la escuela de teatro de Montevideo y después vinieron talleres, un viaje a Europa de muchos años. Y retomo realmente la formación aquí en Paraguay, en la década de los 80, principios de los 80, con uno de los fundadores del Teatro Arlequín, aquí el único fundador, José Luis Ardizone, quien inicia un taller con un director uruguayo que venía en esa época aquí a Paraguay. Hasta que en el 87 decido irme a Buenos Aires a formarme con el maestro Carlos Gandolfo. En su escuela en aquellos años hice los 3 años que correspondía a ese estudio y después volví a Paraguay enseguida, inmediatamente, para continuar la labor teatral tanto en televisión como en cine. Después vinieron más de, en la actualidad, unas 30 obras o más de teatro, muchas miniseries en televisión en la década de los 90 y del 2000 y también la oportunidad de trabajar en cine allá por los 90 con Miss Amerigua, que fue una de las primeras películas que se hacía después de la caída de la dictadura aquí en Paraguay. El teatro oficial, por decirlo de alguna manera, el teatro oficial en Paraguay prácticamente no existe. Lo único que mueve al teatro aquí es el teatro independiente. Dado que el Estado no tiene absolutamente ningún interés en fomentar las artes escénicas, el teatro independiente sí, desde la década de los 60, 70, viene forjando una vanguardia que, imagínense ustedes, estar con un régimen como era el del señor Stroessner, en una dictadura feroz, y creo que una de las más largas de América Latina, si no fue la más larga, más de 35 años en el poder. Imagínate lo que puede haber ocurrido con la cultura. Entonces creo que se explica perfectamente el porqué la ausencia de un elenco nacional. A principios del 2014 se inicia el proyecto del Loco de Cervantes, un texto de Marco Antonio de la Parra, autor chileno, el cual llega a mis manos y realmente me cautiva por la riqueza del lenguaje, por tratarse de un personaje como Cervantes, realmente cautivo. Y yo festejaba justamente en este año mis 30 años con el teatro. Entonces, qué mejor oportunidad que haberme metido mano a este monólogo, a este soliloquio del Loco de Cervantes en su última noche, en la noche en que dialoga imaginariamente con Shakespeare, que habrán sabido en la historia o el mito de que murieron la misma noche, el mismo día, un 26 de abril de 1616. Y es en esa noche donde transcurre este devenir de locura del Loco de Cervantes, en un calabozo, en una prisión, como lo quieras ver, pero son sus últimas horas de vida y es realmente maravilloso el texto. De ahí a que me animé por primera vez en 30 años a encarar un unipersonal. En el Festival de Zacatecas en México conocimos nuestro grupo al grupo Estambul, que estaba representando a Córdoba en México. Y bueno, ahí surgió una muy linda amistad, muchas cosas en común y quedamos en contacto. Ahora es mucho más fácil que antes era imposible casi mantener contacto con gente de otro lado. Hoy es cuestión de todos los días. Y bueno, aprovechamos eso y surgió la idea de Pablo y de Gulli de llevar a Córdoba el Loco de Cervantes. Y conjuntamente hacer un taller de interpretación. Yo después me especialicé con los años en el método Stanislavski, entonces después de ahí conversando surgió la idea de hacer un taller
para todos los actores profesionales de Córdoba y estudiantes de actuación también, para compartir un poco las diferentes visiones, las diferentes maneras, los diferentes conceptos que tenemos ambos, cordobeses y nosotros de este lado, en esto tan maravilloso que es la actuación. Las historias dolorosas abundan por estos días en todo lo que es el corredor de las Sierras Chicas de aquí de Córdoba. Hay una en particular a la que quisiéramos mencionar y solicitar el apoyo de ustedes televidentes. Se trata de la Escuela María Elena Walsh de Río Ceballos, que es un colegio que con mucho esfuerzo está llevando adelante una propuesta educativa muy particular y que el agua los ha dejado sin material didáctico para el inicio de las clases. Y estamos apenas a semanas, días de justamente comenzar las clases. Están viendo ustedes en pantalla los datos a través de los cuales pueden contactarse con los responsables de esta fundación que sostiene la Escuela María Elena Walsh. Por favor, pónganse en contacto y si tienen la posibilidad, aporten, ayuden a que los niños que van a esa escuela puedan comenzar el año académico con los materiales necesarios para poder hacerlo. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.